En este vídeo te explico por qué tus decisiones no son tan racionales como crees y te comparto algunos ajustes para que puedas ganar algo más de dominio sobre la forma en cómo decides. Y es que al final, tal como decido, es como vivo. Esto es Andar Consciente con Stanis. Nuestra mente pensante es experta en vendernos la idea de que tomamos nuestras decisiones de una forma más bien lógica y nos oculta la realidad de que decidimos más bien desde unos instintos muy primarios y también desde la parte más emocional. ¿Por qué una persona se enamora de otra y no se enamora de la de al lado? Pues los románticos te podrán decir que uno no manda en su propio corazón, o que es el destino, o qué sé yo, qué otro montón de explicaciones le encontramos. Y no niego el poder de esas cosas. Sin embargo, creo que es interesante poder ver toda la influencia inconsciente que pueden llegar a tener factores que se escapan a nuestra mente racional. Por ejemplo, a mí me resultó muy curioso ver diferentes experimentos que han demostrado que las mujeres se interesan por un tipo de hombres o de otro según el momento de su ciclo hormonal. Es decir, si están en un momento, podríamos decir, de ovulación, se van a fijar en hombres quizás con un perfil pues un poco más testosterónico, ¿no? Es decir, hombres pues con un poco más de fuerza, de empuje, de capacidad para generar recursos, quizás con un puntito también de capacidad de agresión, ya que eso evolutivamente pues, nos ha protegido nuestra especie, mientras que cuando la mujer está en otra fase del ciclo, quizás se fije en otro tipo de hombres, podríamos decir un poco más cariñosos, más caseros, con una capacidad mayor de poder ofrecerle una seguridad en la crianza en los primeros años de vida de esa criatura. Y ahí también otros estudios interesantes son los que han visto de que algunas mujeres que se enamoraban estando bajo el efecto de pastillas anticonceptivas, una vez dejaban el tratamiento, tenían un poco la sorpresa de que ya no se sentían tan atraídas por sus parejas. Y es que parece que cuando la mujer está bajo el efecto de estos anticonceptivos, la tendencia es un poco como a buscar este tipo de parejas, como decía antes, un poquito más femeninos, podríamos decir, más como orientados al cuidado, más orientados a la seguridad, más orientados como a una cosa como más casera. Mientras que en otros momentos hormonales la mujer tiende a preferir pues, este tipo de hombres, podríamos decir, más protectores, más capaces de conseguir recursos, y eso pues, es una manera en la que también nos vamos a ir dando cuenta hasta qué punto las hormonas se eligen por nosotros sin que ni tan siquiera nos demos cuenta. Otro factor que sorprendentemente nos influye muchísimo es el de las feromonas que transmitimos pues, a través del olor corporal y que acaban señalizando a nuestra mente inconsciente de la compatibilidad que podemos llegar a tener a un nivel genético con la persona hacia la cual nos estamos sintiendo atraídos. A veces se dice de que cuando tú hueles a una persona por primera vez y ese olor te resulta un poco desagradable, y ya no hablamos en un contexto social de si huele bien o mal, sino como que hay olores corporales que nos resultan más atractivos que otros. Pues ahí de algún modo estamos viendo de que ya nuestra biología, toda esta parte que podríamos decir a la que no podemos acceder de forma consciente, está también decidiendo por nosotros. Es como si nos dijera, con esta persona sí hay más compatibilidad, con esta otra quizás no tanto. Y ahí pues evidentemente va a haber personas a las que quizás de entrada su olor corporal no nos resulte, podríamos decir, muy atractivo, y además evidentemente todo esto lo hemos enmascarado muchísimo pues con los jabones, con los perfumes, etc. Pero sí que hay veces en las que si uno recuerda el olor de sus parejas, hay olores que nos resultan como más atractivos o incluso a veces que nos resultan como irresistibles, ¿no? Mientras que hay otras personas en las que ya desde el inicio sentimos que ese olor corporal como que no nos acaba de gustar, y quizás es una forma que tienen nuestros genes de decir, esta sí es una persona apta, válida, para que nos podamos reproducir y para que nuestra mezcla genética pues sea más fructífera. Entonces ahí también ahora me acuerdo de un estudio que se hizo con hombres que se les daba a oler diferentes camisetas y se les preguntaba cuál preferían. Y la enorme mayoría de hombres preferían las camisetas de mujeres que estaban en su periodo de ovulación, es decir, que estaban en su periodo fértil de su ciclo hormonal. Entonces es muy interesante también poder ver cómo de manera inconsciente
ya estamos preprogramados, ya estamos como predispuestos a ir hacia un tipo de personas y no hacia otras. Después, otras cosas que también nos pueden influenciar, que también pueden ser pues, factores determinantes para que me enamore de una y no de otra, para que me interese uno y no otro, es el tema de la manera en la que la persona se mueve. Y ahí también hay otro estudio interesante donde se vio que los hombres, mirando en una grabación mujeres caminando de espaldas, prácticamente todos se vieron más atraídos hacia aquellas mujeres que estaban ovulando. Y es que el movimiento corporal, la ondulación de la cadera, toda esa, podríamos decir, sensualidad que de forma inconsciente está señalizando la mujer a través de su movimiento, es percibida por una parte de nosotros que es inconsciente. Y esto a mí me parece realmente espectacular porque habla de hasta qué punto no somos conscientes de cómo nuestra biología, de cómo nuestra parte inconsciente está tomando las decisiones por nosotros. Otros factores que nos pueden resultar atractivos o desagradables de una persona son los microgestos de la cara, son las facciones. Más allá de la simetría o del color, que suelen ser indicadores muy generalizados y muy universales de salud en la posible pareja, según la persona, pues nos vamos a sentir más atraídos por un tipo de rasgos faciales o por otros que quizás nos resulten no tanto atractivos, sino que rechacemos. Y esto inconscientemente puede tener que ver con que nos están recordando a nuestros progenitores. Es decir, si yo tuve una buena relación con mamá y hay, como podríamos decir, un vínculo fuerte y hay una necesidad inconsciente de replicar ese modelo en la pareja que yo escoja, es posible que me sienta atraído por personas que me recuerden a mamá. Y a veces son gestos, a veces, insisto, son microgestos que la persona hace con la cara, son expresiones faciales, incluso a veces la misma respiración. Son diferentes maneras que tiene nuestra biología de acercarnos a aquello que para nosotros es conocido. Si por otro lado soy una mujer o soy un hombre homosexual y tuve una mala relación con mi padre, es posible de que si un hombre viene con unos rasgos faciales, con una corporalidad parecida a la de papá, sea un factor que me lleve a rechazarlo, porque eso de alguna manera lo tengo registrado como algo negativo, incluso puede ser que peligroso. Todo esto solo son algunos ejemplos de hasta qué punto nuestros condicionamientos inconscientes nos llegan a influenciar para tomar las decisiones. Y lo que intento transmitir es que muchos de estos condicionamientos están ligados a la emoción. Un determinado patrón de carácter en mi futura pareja puede recordarme también inconscientemente a algo que resultó importante para mí a nivel emocional en mi infancia. Por ejemplo, por buscar algún ejemplo cliché, esta mujer puede que me resulte atractiva pues porque es muy tierna, porque es muy maternal, porque tiene una forma, podríamos decir, suave, amable de estar en el mundo, y eso puede ser que sea algo que yo tuve en la infancia, con lo cual que quiera seguir teniendo porque considero positivo y nutritivo, o puede ser que sea algo que yo no tuve, algo con lo que yo no crecí, y de repente es como, wow, esto es un tesoro para mí, ¿no? Esta mujer, qué sé yo, que me hace la comida, y quizás mi madre o le costaba hacerme la comida o siempre se quejaba cuando la hacía, entonces de repente viene una mujer y me cocina con amor y con cariño y wow, de repente me pongo como súper contento y eso me resulta muy atractivo, ¿no? Por ir a lo cliché entre lo masculino y lo femenino. Pero a veces nos pasa un poco lo contrario, ¿no? Es decir, si la persona tiene rasgos de carácter, de comportamiento, ¿no? Por ejemplo, para una mujer podríamos decir que arquetípicamente se busca pues, este hombre protector, este hombre que sea capaz de generar recursos, que tiene que ver habitualmente con el arquetipo de lo que ha sido un hombre a lo largo de la historia, pero puede ser de que eso para una mujer esté asociado a un carácter muy dominante, a un carácter incluso pues, muy exigente, incluso a cierto nivel agresivo, que para esa niña se viviera de una forma difícil, dolorosa, incluso traumática. Entonces es posible de que cuando vea a un hombre con estas características tienda a rechazarlo y que por otro lado busque, podríamos decir, pues un hombre que sea
más femenino, por ponerle alguna etiqueta, que tenga unos rasgos pues, más amables, más cariñosos, un poquito más suaves, que a veces van también de la mano pues, con una dificultad para tomar decisiones, para tener una seguridad interna, para generar recursos. Entonces, estos son solo algunos ejemplos clichés, pero creo que más o menos se entiende, ¿no? Hasta qué punto las experiencias emocionales que tuvimos en nuestra infancia, de las que hemos tenido en nuestra vida, juegan un rol, yo diría, básico, ¿no? A la hora de tomar nuestras decisiones y que casi siempre es de forma inconsciente. Y mejor no entrar en el apasionante y maquiavélico mundo del neuromarketing, donde agencias privadas, pero también organizaciones públicas, pues nos manipulan, como que tergiversan un poquito la verdad, y pues se hace eso evidentemente a través de anuncios, pero también a través de las noticias, a través de las películas, de las series, de cualquier medio en el cual se puede influir a otra persona. Es muy fácil cargar ese contenido de una forma emocional, sobre todo hoy en día que estamos con todo este tema de las tribus, ¿no? Los veganos, los carnívoros, las feministas, los de la masculinidad no sé qué, los de izquierdas, los de derechas. Entonces ahí como que es muy fácil que nos manipulen. Incluso si nos ponemos a ver en YouTube los títulos y las miniaturas de los vídeos, pues cada vez son más como o alarmistas o como que de alguna manera tratan de captar tu atención a través del conectarte con algún tipo de emoción, que suelen ser cosas muy primarias y que, insisto, van a un nivel que a veces es incluso instintivo, ni siquiera es emocional, sino que todavía es más profundo. Hablando de cómo nuestra mente racional es experta en vendernos la película de que somos seres lógicos, de que somos seres pensantes, una vez escuché, y no recuerdo a quién para citarlo, pero decía que nuestra corteza prefrontal, es decir, esta parte del cerebro que aparentemente es racional, pues la comparaba con el representante de prensa de los políticos, ¿no? Es decir, que tiene una gran capacidad de persuasión, ¿no? De vendernos la moto, y que tiene mucha labia y sobre todo que tiene una gran habilidad para engañarnos y, entre otras muchas cosas, porque es una parte del cerebro muy compleja y que tiene muchas funciones, pero yo creo que entre otras funciones tiene la de, podríamos decir, maquillar la realidad y la de hacernos creer que somos más racionales y que tenemos más dominio sobre nuestra vida de la que realmente tenemos. Y aquí podríamos entrar también en el gran debate sobre el tema del libre albedrío, que es un tema que últimamente se ha vuelto a poner sobre la mesa con el último libro del neurobiólogo Robert Sapolsky, donde básicamente postula que los seres humanos no tenemos libre albedrío. Y es que básicamente estamos tan condicionados pues, por la cultura, por nuestra biología, por supuesto, como hemos visto, por nuestra sociedad, por nuestro tiempo histórico, por la familia donde nos ha tocado crecer, pero pues también por todos los medios de comunicación. Al final hay tantísimas cosas que nos condicionan que evidentemente pues no podemos evitar darnos cuenta que no somos tan racionales como nos gustaría. Y un ejemplo que siempre pone el doctor Robert Sapolsky de este, podríamos decir, como de esta falta de control sobre nuestros impulsos y sobre el cómo decidimos, él explica de que hay un estudio que se hizo con jueces donde se vio que cuando estos jueces revisaban condenas y tenían que ver si la persona continuaba en la cárcel o si se les daba una libertad condicional, si estas revisiones se hacían antes de que los jueces hubieran comido, tendían a ser mucho más duros, es decir, que daban más condenas. Mientras que si se daban en un horario donde los jueces hacía poco tiempo que habían comido, que se habían alimentado, las condenas eran más favorables. Entonces ahí nos vamos dando cuenta hasta qué punto ni siquiera valores tan universales como la justicia tienen demasiado sentido, porque cuando nos ponemos a ver, detrás lo que hay son personas. Lo mismo en los gobiernos, lo mismo en las multinacionales, lo mismo en los hospitales con los médicos y el personal sanitario, lo mismo con los que nos dedicamos a la psicoterapia, con los que hacen los estudios. Todo está condicionado, podríamos decir, por la mente inconsciente del que está en ese momento en primer plano, ¿no? Pues insisto, del político, del médico.
del terapeuta, del científico, todo el tiempo estamos condicionando las cosas. Entonces, bueno, esa es un poco la idea que intento transmitir, que andamos por la vida creyéndonos muy lógicos y muy coherentes, pero mientras tanto las decisiones se toman un poco como en el sótano de nuestra mente, ¿no? Y le pongo la mano a la panza porque también sabemos hasta qué punto la microbiota intestinal y todos los microorganismos que viven dentro de nosotros, ahora se habla de este concepto del holobionte, donde lo que vemos es de que no somos un ser, sino que somos la unión e interacción entre miles de millones de seres que conforman la persona que somos. Pues como de alguna manera es eso, ¿no? La microbiota, pero también las partes del sistema límbico y del cerebro reptiliano, es decir, de las partes más ancestrales de nuestra mente, pues parece que es ahí donde están los auténticos centros del poder. Parece que en nuestra mente realmente las cosas se deciden sin que nosotros de forma consciente seamos muy partícipes, ¿no? Es como que hay un poder a la sombra que, insisto, pues con condicionamientos biológicos, sociales, familiares, del propio carácter, es decir, de las gafas que yo me pongo para ver el mundo. Otro ejemplo de lo irracionales que somos es el entender por qué escogemos una profesión y no otra. Podríamos decir que lo hacemos pues sobre todo debido a nuestras limitaciones o nuestras capacidades, ¿no? A las que tenemos ya de serie y a las que hemos ido desarrollando. Es decir, quizás a mí no me daba la mente, la cognición para ser médico o para ser ingeniero de no sé qué. Pero también es cierto de que hay que ver que hay otros condicionamientos de los que quizás no somos tan conscientes. Por ejemplo, hay que ver qué es lo que valora una sociedad. Sabemos de que un porcentaje muy elevado de médicos y de abogados tienen una tendencia importante a la psicopatía. Y es decir, no es que sean psicópatas, pero que tienen una tendencia importante a la falta de empatía. Entonces, bueno, son profesiones que la sociedad valora. La persona con tendencias narcisistas o psicopáticas tiene una gran necesidad de valoración, con lo cual es muy fácil que acaben este tipo de profesiones. Y quizás por eso a veces también son profesiones donde a veces vemos un poquito o bastantito de mala praxis. Pero no solo está este tema de lo que valora la sociedad, después también hay lealtades o rebeldías inconscientes con nuestra familia de origen. Qué sé yo, si vengo de una familia de empresarios, puedo ser leal a eso y puedo elegir convertirme, ¿no? Continuar con la saga familiar y ser también un empresario. O de repente me da, pues qué sé yo, por ser artista, ¿no? Y tener una vida más bohemia. O me da por ser funcionario y tener las cosas como más seguras, porque dentro del mundo de la empresa quizás yo vi que papá o el abuelo sufrían mucho con la inestabilidad. Lo que intento transmitir al final es de que prácticamente nunca escogemos de una forma racional. Y ya para ir a la parte de qué podemos hacer al respecto, es importante darnos cuenta que si hay algo que nos vuelve irracionales es cuando estamos emocionalmente desregulados. Es decir, que cuando mis emociones me secuestran, como expliqué en los últimos 2 vídeos, cuando yo estoy en un lugar de intranquilidad, en un lugar, podríamos decir, de agitación interna, sin darnos cuenta lo que hacemos es una regresión a la infancia, ¿no? Y la infancia se caracteriza, entre otras cosas, porque la corteza prefrontal, esta parte racional y que media entre los impulsos y la acción, entre otras cosas, aparte de engañarnos y hacernos creer que tenemos control sobre la vida, esta parte prefrontal en la infancia está, podríamos decir, todavía en proceso madurativo, es decir, que no está muy disponible. Cuando nos desregulamos emocionalmente en esa regresión, pasa justamente eso, que nuestra parte racional no nos acompaña. Entonces, es como que la parte prefrontal para mí simboliza a la función padre, ¿no? Al que pone orden, al que pone estructura, al que marca la dirección, al que también nos ayuda a contener los impulsos. Entonces, si yo estoy desregulado emocionalmente, esa parte se adormece. Es como si se fuera a dormir la siesta el padre. Entonces ahí nuestro niño interior pues va a aparecer con su reactividad, con su impulsividad,
con su falta de estrategias para poder gestionar las emociones, con lo cual vamos a ser mucho más, pues eso, ¿no? Reactivos, impulsivos. ¡Ay, quiero esto! ¿No? Me apetece comer esto, me lo como. ¡Ay, estoy cansado! Pues no salgo a dar una vuelta. ¡Ay, no, que ahora no me apetece quedar con una amiga! Me quedo aquí. Entonces, de alguna manera, estamos perdiendo la capacidad de tomar buenas decisiones. Y no es que yo sea 100% ni racional, como estoy intentando explicar en este vídeo, pero tampoco no es que sea 100% irracional y mi vida vaya un poco como un barco a la deriva. Probablemente haya una especie de péndulo, una especie de juego en el que yo pueda ir poco a poco viendo si estoy más en la irracionalidad o un poquito más en el dominio de mi vida, de las cosas que voy haciendo. Entonces, si hablamos de desregulación emocional, hay que ver qué es lo que nos lleva a ese estado. Pues sobre todo no dormir bien. Sabemos que después de una noche de mal descanso, porque yo puedo haber dormido 8 horas, pero irme a dormir pues habiendo tomado alcohol o habiendo estado con la luz azul o habiendo dormido en un ambiente caluroso o con ruido y haber dormido mis horas pero no haber descansado. Entonces, cuando estamos en ese estado mal dormidos, hay estudios que han demostrado que tendemos a tomar peores decisiones en general, pero sobre todo a la hora de comer. Es decir, si yo me levanto ya malhumorado, mal cansado, mi cuerpo me va a pedir alimentos pues, que sean sobre todo de un índice glucémico alto, es decir, azúcar. Y me va a pedir alimentos también pues, que sean muy palatables, que sean ricos, ¿no? Entonces, es darnos cuenta hasta qué punto esas cosas que nos desregulan están también influyendo en nuestra vida. Si nos falta el descanso, me viene ahora también que nos ponemos más irascibles, es decir, como que todo nos molesta, como que ¿no? Cualquier cosa ya me saca de mi centro. Nos ponemos también más apáticos, es decir, que nos falta motivación, que nos faltan ganas para hacer las cosas que sabemos que nos hacen bien. Entonces, esos estados internos, ¿no? La irascibilidad, el que todo me moleste y la apatía, definitivamente no nos ayudan en nada si queremos tomar buenas decisiones. Otro elemento que está muy socializado y también nos desregula es beber alcohol, ya que cuando tomamos, pues una de las cosas que pasa es que la parte prefrontal del cerebro de la que veníamos hablando tiende a irse un poco de vacaciones, y eso lo sabemos porque si tú te fijas cuando bebes una copa, una cerveza, un vino, lo que sea, hay un punto en el que empiezas a desinhibirte y en ese momento todavía puedes tener control sobre si te tomas otra o no. Pero a la que ya te has tomado 2 o 3, según la tolerancia que tengas, hay un momento en el que ya, como no hay padre interno, como no hay una figura, podríamos decir, racional que decida por mí, la niña, el niño interno campa a sus anchas y hace lo que le dé la gana. Y por eso muchas personas acaban teniendo problemas graves con el alcohol. Con el azúcar pasa un poco lo mismo, y es que de alguna manera está alterando y modificando nuestra microbiota, alimentando a esa microbiota sacrolítica, sacrolítica es la buena, la proteolítica, que se supone que es la mala o la que no debería estar muy desmedida. Al alimentarla, no solo estamos provocando picos de glucosa que afectan a nuestra salud en general, sino que también nos va a desregular emocionalmente, además de alterar muchísimo pues, nuestros niveles de energía. Y es que ese es uno de los motivos por los que yo dejé de consumir azúcar. El azúcar es malo, le engaña a la sangre. Así es. Y por los que tengo esta especie de cruzada, ¿no? Donde siempre estoy con el tema este, igual que el que deja de fumar, ¿no? Que somos un poco pesaditos. Pero es cierto de que yo me he ido dando cuenta hasta qué punto me ponía en un estado emocional no deseable, de cómo fluctuaban demasiado mis niveles de energía. Y ahí es bueno darse cuenta que si no tengo energía, también nos ponemos un poco como niños pequeños que están cansados y que tendemos a desregularnos, con lo cual a tomar peores decisiones. Otra cosa que nos desregula, ya que estamos en el tema de lo negativo, pues es la falta de relaciones sociales, de relaciones afectivas, o que las tengamos pero no sean nutritivas, es decir, que sean muy neutras, incluso que sean desgastantes. Entonces ahí va a ser un lugar donde no me voy a sentir suficientemente seguro
y eso me va a desregular muchísimo, y a veces también me va a llevar a la reactividad, ¿no? Ostras, estoy rodeado en el trabajo, incluso con la pareja, en casa, con la familia, los amigos, de personas con las que no siento que se alegren de mis logros, con las que no siento que pueda compartir mis momentos difíciles, con las que no siento que pueda ser yo porque siempre hay una crítica o un juicio. Entonces eso también nos pone irascibles, nos pone reactivos y a veces también nos lleva a la apatía, decir, pues mira, mejor no me relaciono con nadie, cada uno en su casa y yo aquí tranquilo viendo Netflix. Entonces, bueno, ir viendo un poco eso, ¿no? Cuantísimas cosas hay que nos desregulan, porque podríamos seguir aquí horas, ¿no? Pues qué sé yo, el estrés laboral, el exceso de ruido que suele haber en las ciudades, las noticias que nos ponen en alerta, qué sé yo, incluso el clima, ¿no? Cuando va cambiando también nos suele sacar de este equilibrio emocional o de este estado emocional basal. Ya para ir acabando, lo que intento transmitir es que cuando estamos desregulados, las emociones nos secuestran y se nos llevan, y ahí tendemos a tomar muy malas decisiones, como ser sedentarios, como comer mal, quedarnos por la noche viendo series, no priorizar el contacto social. Entonces, todo este vídeo para acabarte explicando que si lo que quieres es tener más dominio sobre tus decisiones, es decir, más dominio sobre tu vida, si quieres ganar algo más de control, porque control evidentemente no tenemos, porque, en fin, qué cosita más chiquita somos en el universo, ¿no? Pero sí podemos generar algo más de dominio sobre nuestra vida. Pues ahí la fórmula es un poco la misma de siempre, y es la fórmula que tanto nos cuesta porque por sencilla no nos acabamos de creer que realmente es potente. Priorizar el descanso nocturno, priorizar los estados de calma durante el día, priorizar el movimiento y vigilar un poco qué alimentos te metes a la boca, ¿no? En lugar de meterte productos que sean realmente alimentos. Y después, por último, pues crear, si no las tienes, o mejorar tus relaciones sociales y que sean de más calidad, que sean lugares donde te sientas seguro y nutrido. Quizás hayan otras fórmulas, pero en mi opinión, si no tenemos bien sólida esta base, será muy difícil que nos sintamos regulados emocionalmente. Y sin un mínimo de estabilidad emocional, no creo que se pueda tener una vida digna, que es donde el bienestar, donde la salud, pues es predominante sobre la enfermedad y sobre el malestar. Así que, como otras veces, te propongo que empieces por algo pues que sea muy pequeñito, algo que esté en tu mano. Qué sé yo, que puedas pues incluir un paseo al final de tu rutina, ¿no? Media horita de caminar, que puedas empezar a soltar uno de esos alimentos que te hacen daño, o por lo menos empezar a reducir la cantidad. Te doy una idea, el azúcar. Después que no estés por la noche tanto con las pantallas, porque eso tiene infinitos problemas, yo creo que ya todos sabemos. Que puedas priorizar el contacto social, que puedas llamar a esa amiga, a ese amigo al que hace tiempo que no ves. En fin, que puedas tomar alguna pequeña decisión hoy, ahora, que te lleve a empezar a caminar hacia esa vida más digna de la que vengo hablando. Y ahí, y ya para cerrar, te diré que la buena y la mala noticia es que solo está en tu mano, que tu bienestar y que tu salud en última instancia solo dependen de ti. Así que, como siempre, si has llegado hasta aquí, te agradezco muchísimo tu tiempo y tu atención.